Esto es la Biblia cotidiana. Mi nombre es Hugo García y el día de hoy vamos a hablar sobre la lucha por predicar la palabra de Dios completa. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a hablar en primer lugar de las estrategias de Satanás contra la palabra de Dios. Sabemos que él es engañador y padre de mentira. Por lo tanto, no es de sorprender que tenga muchos recursos para atacar y distorsionar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Específicamente, el ocultar una parte esencial de la palabra, de manera que el mensaje no sea presentado en su totalidad. Vamos a ver que muchas iglesias y ministros caen en esta trampa de Satanás de manera consciente o inconsciente. Específicamente vamos a hablar de un misterio que fue revelado a la iglesia y del que San Pablo habla en Colosenses 1, 24 al 29. Vamos a ver que Satanás se ha esforzado por ocultar esta revelación porque es clave para el avance del reino de Dios y para la salvación individual. Vamos a estudiar el pasaje versículo por versículo y vamos a ver los siguientes puntos. Primero, el predicador y sus aflicciones. En segundo lugar, la comisión del predicador. Luego, un misterio revelado a la iglesia. Luego, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ver que ese es el mensaje que estaba oculto y que Satanás quiere seguir ocultando. Vamos a ver lo que todo sermón debería incluir y hablar algo de la lucha contra los principados y potestades. Y finalmente, ¿cuál es la estrategia de Satanás en resumen? ¿Y cuál es el contraataque de Dios? Entonces, vamos a leer el pasaje. Dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es Colosenses 1, del 24 al 29. Vamos a ver el primer versículo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice San Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un versículo muy polémico, y por lo mismo vamos a empezar por explicar qué es lo que no quiere decir. Pablo no está diciendo que el sacrificio en la cruz no fue suficiente, y que él tiene que expiar los pecados de la iglesia. Notemos que no está hablando de expiación por los pecados, sino de aflicciones en favor de alguien. Como seres humanos muchas veces tenemos que sufrir o hacer sacrificios por otra persona para beneficio de ella. Eso no quiere decir que estemos pagando por sus pecados. Estos padecimientos y aflicciones tienen que ver con Cristo, pero no por la expiación del pecado, sino con la labor que Él inició en favor de su iglesia. San Pablo, al anunciar el Evangelio, está continuando con esa labor y enfrentándose por lo mismo a persecuciones y padecimientos. Esas son las que él dice que son aflicciones de Cristo, porque son la continuación, no de su sacrificio en la cruz, sino de su trabajo a favor de la iglesia. Vamos a ver entonces el siguiente versículo. Dice: de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nos dice San Pablo que él ha sido hecho ministro de la iglesia según el plan de Dios y que el objetivo es anunciar la palabra de Dios cumplidamente. Esto quiere decir en su totalidad, sin quitar nada.
Pero, ¿a qué se refiere con esto San Pablo? No está hablando en términos generales, como vamos a ver. No está refiriéndose a, por ejemplo, enseñar toda la doctrina o toda la Biblia, sino está hablando de algo muy específico que va a explicar un misterio que estaba oculto, pero que ha sido revelado. Dice así el siguiente versículo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. San Pablo enfatiza que este misterio estaba oculto por mucho tiempo, pero que ha sido revelado a la iglesia. Esos son los santos. A la iglesia y no al pueblo de Israel, sino que Dios esperó a que se configurara la iglesia para revelarlo. Va a explicar San Pablo en qué consiste el misterio en el siguiente verso, que dice así: a quienes Dios, o sea, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En primer lugar, San Pablo nos dice que este misterio es extremadamente glorioso, que se reveló a la iglesia, a las naciones, y enuncia el misterio como sigue: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya que nos está diciendo que este misterio es de tremenda importancia, vamos a explicar qué es lo que esta expresión quiere decir exactamente. Muchos autores dicen que esto simplemente se refiere a que los gentiles están incluidos en la salvación, junto con los judíos. Pero realmente San Pablo le hubiera dado tanta importancia a esa información que era obvia para los colosenses como para toda la iglesia. Vamos a ver, nuestro método va a ser comparar dónde aparece, en qué otras epístolas de San Pablo aparecen estas dos expresiones: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una expresión decisiva, y notemos que en realidad son dos expresiones. La esperanza de gloria se está refiriendo a Cristo en vosotros. O sea, como Cristo está en vosotros, esa es la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza de gloria. Vamos a ver qué significa exactamente. Primero vamos a analizar Cristo en vosotros. Si buscamos la expresión así tal cual, en las epístolas de San Pablo encontramos estos significados. En primer lugar, vemos que no se refiere a algo abstracto, como dice mucha gente, sino a algo concreto. Dice la segunda epístola a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, tenemos en primer lugar que no es algo abstracto, no es nada más una expresión que suena bien, sino que es algo muy concreto. ¿Y qué es? Si vemos en Romanos 8, en los versículos 9 y 10, ahí está claro que la expresión Cristo en vosotros se refiere a el Espíritu Santo en el creyente. Así dice Romanos 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Leí los dos versículos completos, pero nos vamos a fijar nada más en esta parte que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí nos está diciendo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y luego dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, igualando la presencia de Cristo a la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo en vosotros significa el Espíritu Santo en ustedes. Y por último, también podemos ver que
La expresión se refiere a la formación del carácter cristiano, porque dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene relación con la formación del carácter cristiano, ya que el carácter cristiano se forma en obediencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que estar en el creyente. Por tanto, cuando San Pablo dice Cristo en vosotros, se refiere a el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en ustedes. Y ahora vamos a ver qué significa la esperanza de gloria. En esta expresión, si la buscamos, podemos encontrar dos textos paralelos. Los dos están en Romanos. El primero está en Romanos 5. Empiezo en el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí lo que tenemos que observar es que dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego tenemos Romanos 8, empiezo en el versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Notemos que esta esperanza de gloria quiere decir ser glorificado con Cristo, lo que a su vez está también relacionado con sufrir por Cristo. Y esto se refuerza, esta idea, en la segunda epístola a Timoteo 2:12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, estos textos paralelos relacionan el sufrimiento con la esperanza de gloria. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué los padecimientos? ¿Por qué tener que sufrir por Cristo? La razón de esto es el proceso de santificación, lo que se llama santificación, que quiere decir realizar la voluntad del Espíritu Santo para formar el carácter. El Espíritu Santo no está nomás ahí viviendo en la persona. Si está ahí, está actuando en nosotros. Nos está ayudando a interpretar la Biblia, a entenderla y a saber cómo se aplica. Nos ayuda también a saber interpretar la enseñanza, los sermones y cómo se aplican a nosotros. Si obedecemos, nuestro carácter cristiano empieza a formarse, pero esto nos trae padecimiento necesariamente porque nos pone en contra del mundo, de nuestra propia carne y del reino de Satanás. Porque a Satanás no le gusta que uno se santifique, al mundo no le gusta oír de santificación, y la carne, por supuesto, que tampoco se quiere santificar, nuestra propia carne. Es por esto que nos habla San Pablo de padecimientos. Ahora vamos a regresar a nuestro texto, que dice el siguiente versículo, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La proclamación de Cristo, esto nos dice este versículo, debe ir acompañada de amonestaciones, o sea, advertencias, y enseñanza, instrucción en toda sabiduría.
y el objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿De qué nos habla esto? Otra vez volvemos a lo mismo, de santificación. Si, como dicen muchos, esto no fuera necesario, si ya todo hombre automáticamente fuera perfecto en Cristo Jesús, nada más por su profesión de fe, entonces no sería necesario lo que dice aquí San Pablo, anunciar amonestando y enseñando en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto también nos da una característica importante que todo sermón debería incluir, porque esto es básicamente lo que nos está diciendo San Pablo, es que el objetivo general de todo sermón es formar el carácter cristiano para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por eso todo sermón debe tener amonestación, enseñanza con sabiduría que viene de Dios. Vamos a ver el siguiente versículo y último ya de nuestro pasaje, que dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o sea de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Vemos entonces que San Pablo no se adjudica la obra de proclamación, sino que él dice que es Dios actuando en él. Aquí también nos podemos preguntar, ¿con quién lucha San Pablo? Sabemos que San Pablo no lucha contra la gente. Nunca lo vemos ni en las epístolas ni en Hechos usando la violencia contra otras personas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que trabajosamente está luchando? También se podría interpretar así, según la potencia de Dios. Comprobando también otros textos, podemos concluir que la lucha es en oración contra los principados y potestades y por la palabra de Dios completa. Vamos a ver primero la lucha en oración. Dice Colosenses 4:12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí se ve que la lucha es en oración. Rogando encarecidamente en griego, en realidad dice luchando en oración, literalmente luchando en oración por ustedes. Contra principados y potestades, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está claro que cuando lucha, Pablo, cuando usa el verbo luchar, se refiere a los principados y potestades, no a personas. Y, por último, es una lucha por la palabra. Aquí vamos a usar la Reina Valera actualizada, que dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Aquí lo que tenemos que resaltar es que habla de esta palabra, que es fiel y digna de toda aceptación, y dice que por eso trabaja arduamente y lucha. Es decir, trabaja por la palabra completa, por tener la palabra de Dios. Esa es su lucha contra los principados y potestades. Lo que afirma entonces, lo que comprueba lo que hemos estado diciendo. Satanás tiene una estrategia clara contra la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es esta estrategia. Vamos a ver algunas características principales de esta estrategia. Cómo distorsiona la palabra. Vamos a ver características que hemos visto que están en la palabra y cómo podemos ver en las iglesias que se distorsiona la palabra en algunas iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo en nosotros, en concreto, es el Espíritu Santo y debemos obedecerlo. La distorsión satánica dice, Cristo en nosotros en abstracto.
no hay nada de qué preocuparse. No hay nada a qué obedecer. Es nada más que ya somos salvos. La palabra de Dios dice, hay que sufrir y padecer con Cristo. Esto es necesario. Si es necesario en un momento dado. No es que uno sea masoquista y quiera buscar el sufrimiento, pero la lucha por la santificación lleva a sufrir y padecer con Cristo de alguna forma. Y la distorsión satánica dice, Cristo ya lo hizo todo, tú solo disfruta. Más de una vez hemos oído eso en la iglesia. Necesidad de santificarse, dice la palabra de Dios. Pero Satanás nos dice, la santificación es automática, no tienes tú que hacer nada. Esperanza de la gloria de Cristo, dice la palabra de Dios. La distorsión satánica solo dice, pues ya eres salvo, te vas a ir al cielo, hagas lo que hagas. La palabra de Dios revelada dice, exposición, la exposición, los sermones tienen que ser con advertencias e instrucción. La distorsión satánica dice, la exposición debe ser con chistes y anécdotas divertidas que complazcan a la gente para que regresen, para que ofrenden, etc. La palabra de Dios revelada dice que el objetivo debe ser presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el objetivo de la predicación. La distorsión satánica dice, todo hombre ya es perfecto en Cristo automáticamente. Podemos ver entonces que Satanás hace mucho trabajo para distorsionar la palabra. Vamos a concluir este mensaje con una afirmación que podemos llamar profética. ¿Por qué ataca Satanás este mensaje? Como padre de mentira, busca que la presencia de Cristo en la persona se vea como algo abstracto, de manera que no sea claro para la persona lo que debe hacer, y en su confusión o su negligencia, no dé frutos para Cristo, no produzca frutos para Cristo, tenga una vida cristiana estéril. Pero Dios contraataca. ¿Y cómo contraataca Dios este ataque de Satanás? Dios sigue llamando a pastores, predicadores, maestros, que reciban de Él la revelación de la presencia de Cristo en el creyente como santificación, de manera que puedan enseñarlo a la iglesia. Estos ministros son especialmente atacados tanto por el mundo como por Satanás. Y en esto, ellos sufren las aflicciones de Cristo por la iglesia.